Bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 7, Lucas 7, versículos 18, Lucas 7, versículos 18 al 23. Versículos 18 al 23. Y bueno, voy a darle lectura. Dice así: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra y por el beneficio de poder leerla, de poder meditar, encontrar aplicaciones, conocerte un poco más. Y Señor, te pedimos que nos guíes a través de ella, que nos des un corazón manso para poder guardar todas estas cosas, todas estas verdades, Señor, y ponerlas por obra en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por el tiempo aquí. Bendícelo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues la semana pasada, ¿recuerdas? Hablamos de el milagro de la resurrección de un joven en Naín. ¿Recuerdan de esta porción? De cómo el resucitar al hijo de una viuda no fue un caso aislado, que Jesús simplemente mientras va caminando se topa con esta procesión y bueno, pues decide resucitar a un joven, sino que todo el pasaje o el marco del pasaje lo que nos muestra es que tiene como propósito mostrar que ese evento fue una declaración judicial del reino que ya está a la puerta. Hablábamos de una restauración de todas las cosas. ¿Recuerdas que el lugar Naín era un lugar que se llamaba Pastos Verdes, un lugar bonito, encantador, pero que a pesar de su belleza, a pesar de cómo ellos se referían a este lugar, pues había sido tocado por el pecado y la muerte. Sin embargo, Jesús, a la puerta de la ciudad, él emite un juicio que es restauración y dar vida. Aquí Jesús no es un mero profeta, no es un mero sanador, sino que Él es el Mesías, es quien viene a redimir a su pueblo, no sin antes, ¿recuerdas?, examinar y evaluar a su pueblo, que era lo que se refería el pueblo cuando dijo: el Señor nos ha visitado, Dios nos ha visitado, ha visitado a su pueblo. Esa palabra visitar significa ha venido a juzgarnos, a evaluarnos, a examinarnos, ¿sí? Y algo interesante que vimos la semana pasada es que este evento es una señal anticipada de lo que será los cielos nuevos y la tierra nueva. Cuando el lloro, cuando el llanto no será algo del día a día, no será algo común. La muerte no será para los jóvenes, sino que será para aquellos que ya hayan cumplido su edad, como dice, ¿sí? Que los santos tendrán la edad de los árboles. El pecador es el que será maldito, aquel que llegue a 100 años. Entonces vemos que esta señal, de alguna manera milagro que Jesús hace en Naín es una anticipación de lo que viene. Y bueno, el pasaje en el que meditaremos hoy, veremos cómo las señales de Jesús son la clave para entender quién es Él y si realmente es a quien han estado esperando y de aquel de quien hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. Dice el versículo 18 al 20 que los discípulos de Juan
le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿Cuáles todas estas cosas? Todo lo que Jesús había hecho hasta ese momento, ¿sí? La resurrección del joven Enaín, ¿sí? La salud dada al siervo del centurión, por ejemplo. Todas estas señales que Jesús había hecho públicamente, pues llegaron a oídos de Juan. ¿Por medio de quién? De sus discípulos. Dice que ellos a Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Todo lo que Jesús había hecho, llegaron a decirle a Juan. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Entonces Lucas vuelve a reunir en su recolección de datos. ¿Recuerdas? Lucas es una especie de historiador que está narrando todos los hechos. Él ha ido preguntando con personas, testigos, qué es lo que ha pasado, y ha ido recopilando esta serie de datos, ¿sí? Pero en esta recolección vuelve a reunir a Jesús y a Juan. ¿Recuerdas que el primer encuentro de Jesús y Juan, cuál fue? Fue cuando están Juan y Jesús en el vientre de sus madres, ¿verdad? Que cuando Elizabeth y Juan escuchan la voz de María, dice que Juan en el vientre saltó, emocionado, feliz, ¿verdad? Después, la segunda vez que vemos que Lucas los reúne es cuando Jesús va a ser bautizado. Y ahora lo vemos aquí reunido, o por lo menos en la historia. Los discípulos de Juan, dice Lucas, le dieron las buenas nuevas, o sea, las buenas noticias, ¿sí?, acerca de lo que habían visto respecto a Jesús. Están diciendo: hay hombres que han resucitado, hay salud, Jesús está sacando demonios, ¿sí? Entonces seguramente estos discípulos tenían conocimiento por medio de las enseñanzas de Juan, de a quién esperaban, ¿sí? Entonces dice que ellos fueron a dar las buenas nuevas. Y seguramente, como les mencioné, ellos estaban al tanto de aquel personaje que su maestro esperaba. Y es por eso que Juan envía a 2 de sus discípulos directamente con Jesús para preguntarle sobre si era él aquel que habría de venir, aquel que esperaban con ansia, directamente. Algunos comentaristas sobre este pasaje dicen que Juan mostró cierta incredulidad o falta de fe por hacer esta pregunta. A ver, Jesús, ¿eres tú o esperamos a alguien más? Pero según estos comentarios, nos dejan ver que Juan no creía al 100% en que Jesús era el Mesías. Si él creía que Jesús era el Mesías, entonces ¿para qué pregunto si eres tú o no eres tú? Pero si recordamos la historia de lo que ha estado sucediendo, sobre todo en la vida de Juan, recordemos que Juan, en el bautizo de Jesús, ¿sí?, él le dice que él ni siquiera es digno, ¿sí?, de desatar las cuerdas de sus zapatos. Imagínate, entonces, si él hace esta declaración delante de Jesús, es porque él sabía que él era el Mesías, ¿verdad? Entonces surge ahí la duda. Entonces, ¿por qué pregunta Juan: ¿eres tú o esperamos a otros? Si tiempo atrás él ya había confirmado por medio de sus palabras que él era aquel que estaban esperando. Entonces la pregunta que manda decir Juan tiene que ver más que nada con su perspectiva de lo que Jesús había venido a hacer. Y esto lo podemos entender yendo al pasaje donde nos habla Juan, o donde Juan predica el mensaje del reino. Lucas capítulo 3, verso 9. Fíjate, eso es lo que Juan dice acerca de el Mesías, y del reino venidero. Esto nos va a ayudar a entender el porqué de la pregunta de Juan. Dice Lucas 3, verso 9. Y dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Este es un lenguaje muy común, o que entendían perfectamente los judíos. ¿Por qué? Porque este lenguaje donde un hacha está puesta a la raíz está hablando de un juicio.
¿sí? Cuando Juan está diciendo la hacha está puesta a la raíz, ¿qué te está diciendo? Que ya es inminente, ¿verdad? Aquel que tiene el hacha ya está dispuesto a cortar ese árbol. Y menciona diciendo, por tanto, o sea, como consecuencia de que el hacha ya está puesta en la raíz, dice, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Entonces, este es un lenguaje de juicio, es un lenguaje que ellos entendían perfectamente. Cuando Juan habla estas cosas, estaba diciendo, el juicio está a la puerta. Incluso versos antes, en este mismo capítulo 3, Juan reclama a los fariseos que llegaban a querer ser bautizados también. Él les reclama y les dice, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Recuerdas estas palabras? O sea, ¿quién te está enseñando? O sea, ¿quién te dijo que escaparas de lo que viene sobre ti? Y después habla sobre el hacha puesta a la raíz del árbol. Entonces Juan lo que estaba anunciando con su mensaje era la llegada de un reino. El bautismo de Juan era un bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. Entonces, él está anunciando la llegada de un reino y de un rey que vendría a juzgar a su pueblo. Y el juicio, como dice la Biblia, comienza por la casa. Entonces, no olvides que Jesús en Naín, o la gente más bien, habla de Jesús diciendo que el Señor había venido ¿a qué? A examinar, a juzgar a su pueblo. Lo interesante es que Jesús viene y examina, ¿y qué es lo que sucede en Naín? Una resurrección. Entonces cuando llegan a Juan, estos discípulos, y le dicen que está sanando, obviamente Juan queda consternado de decir, ¿cómo? Yo estoy anunciando un reino que viene y que el hacha está puesta a la raíz, pero lo que estoy viendo ¿qué es? Sanidades, muertos que resucitan, leprosos que son limpiados, ciegos que ven. Entonces todas las cosas que los discípulos de Juan reportaban eran señales de restauración, no eran señales, por así decirlo, de juicio. Como Juan lo esperaba. Dice verso 22, en esa misma hora, o sea, cuando llegan los discípulos y le dicen a Jesús, a ver, nos mandó Juan para preguntarte si eres tú o esperamos a alguien más. Dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Fíjate la respuesta, tan fácil pudo haber sido, sí, soy yo. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? En esa misma hora, dice, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Ahora, estas sanidades que Jesús hace, de dar luz o vista a los ciegos, de sanar de plagas, de enfermedades, de espíritus malos, no eran sanidades al azar, o gente que se topaba y, bueno, voy a sanarte y sano al otro, sino que eran sanidades específicas. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora, estas señales no apuntan a un juicio a los ojos de los hombres. Porque si tú dijeras, viene el juicio de Dios sobre nuestra nación, viene el juicio de Dios sobre México, y tú empiezas a ver que de repente hay sanos, hay gente que recibe la vista, gente que es limpiada, espíritus echados fuera, tú dirías, bueno, eso no es un juicio, no es el juicio que uno esperaría, ¿verdad? Entonces, son señales de restauración. Ahora es importante recordar que el mensaje de Juan no estaba mal. O sea, el mensaje de Juan al decir, el hacha está puesta a la raíz, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? No estaba mal, ¿sí? Sino que recuerda que a él se le había encomendado ¿qué? Aplanar, limpiar el camino para la llegada de Jesús. Entonces su mensaje estaba en su lugar, porque el juicio, recuerdas, y la salvación son dos caras de la misma moneda. Donde hay juicio, también hay salvación. ¿Sí? Cuando dice Jesús, dice, cuando empiecen a ver que todas estas cosas suceden, de guerras, rumores de guerras, ¿verdad? Dice, ustedes levanten su cabeza, porque su redención está cerca. Entonces estábamos hablando de
que viene el juicio acompañado de la salvación. Entonces, que Juan estuviera hablando de un juicio, de la ira de Dios derramada sobre el pueblo, no estaba diciendo que no iba a haber sanidades. Simplemente que Juan estaba entendiendo que el juicio era ira, ¿verdad?, sobre el pueblo. Jesús responde a Juan, dice verso 22 y 23, y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Y fíjate, ahí viene el por qué dio vista a los ciegos, etcétera. Dice, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Como les dije, Jesús pudo haber respondido de una manera simple y sencilla, ¿eres tú aquel a quien esperamos? Y Jesús pudo haber dicho, sí, soy yo. Dile a Juan que sí. Pero ¿por qué Jesús contesta de esta manera? O sea, contesta haciendo sanidades, ¿verdad? Y contesta diciendo, mira, váyanle y digan lo que han oído y lo que han visto. Porque Jesús lo hace de esta manera, porque está apuntando al cumplimiento de las profecías que en el pasado se habían hecho acerca de él. Por ejemplo, Isaías 35, verso 4 al 6 dice, estamos hablando de siglos atrás de esto que está sucediendo. Dice, decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución. ¿Qué es retribución? Con pago. ¿Sí? Dios mismo vendrá y os salvará. Fíjate cómo va unido el concepto de salvación y de juicio. ¿Qué dice? Nuestro Dios vendrá con retribución, con pago. Él mismo vendrá y os salvará. Entonces es el mismo concepto de salvación y juicio que actúan al mismo tiempo. Dice, continuando ahí con Isaías, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Si te fijas, esta imagen que el profeta Isaías estaba anunciando una inversión de enfermedad, sanidad, muerte, vida, parálisis, y ¿qué dice? Que saltarán. Silencio, la lengua del mudo, dice, cantará. Aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces es una inversión de un orden que está mal. Hay pecado, hay enfermedad, hay muerte, hay injusticia, y está anunciando el profeta Isaías que el Señor vendrá con pago, con juicio, pero también con salvación. Y habrá una inversión de todas las cosas, como lo que hubo en Naín. Hubo muerte y anunció vida. Entonces, la retribución o el pago nunca está peleada con la salvación. El profeta Isaías anunció sobre la retribución de parte de Dios y al mismo tiempo también habla de la esperanza que los va a salvar. Jesús apunta a esta profecía haciendo notorio que Él es el cumplimiento de la misma. Él es Dios y ha venido a dar el pago correspondiente por haber abandonado su ley, pero también ha venido a dar salvación a su pueblo fiel. Ahora, no quiero que olvides que las señales o todo lo que está sucediendo no son el centro del mensaje, sino que acompañan el mensaje y son aquellas que dan validez al mensajero. Para eso son las señales que vemos en la Escritura. Por ejemplo, en nuestro tiempo muchos supuestamente hacen señales, hacen milagros, y la señal y el milagro es el centro del mensaje. Pero bíblicamente la señal simplemente valida al mensajero. No es que porque hizo un mensaje o porque hizo una señal, su mensaje es verdadero. No es así, sino es el mensaje y el mensajero son validados a través de las señales.
Es por eso que él no contesta con un simple sí, soy yo. Uh-huh. Él pudo haber dicho sí, soy yo. Pero eso no era suficiente, sino que lleva a Juan a las escrituras, a lo que se había dicho acerca de él, para decir que ellas mismas, así como las señales, ¿sí?, validan o lo declaran a él como el Mesías. Si te fijas lo que está haciendo Jesús, le está diciendo, a ver Juan, a ver discípulos, llévenle a Juan todo esto que están escuchando. Lleven a decir a Juan todo lo que han visto, y tanto lo que oyeron como lo que vieron va a ser para Juan es él. Uh-huh. Porque Juan conocía las escrituras, sabía lo que las profecías hablaban acerca de Jesús. Entonces al oír, los ciegos, ¿sí?, los mudos, están resucitando muertos, ¿sí?, hay sanidades. Entonces toda esta serie de milagros o señales apuntaban a que a una profecía siglos atrás, la cual decía, él va a venir a salvar y a pagar. Entonces Juan está diciendo, ok, mi mensaje no está mal, si está el hacha puesta a la raíz, pero también hay sanidad. Este mismo anuncio es el que Jesús habló, ¿recuerdas?, en su primera enseñanza en su pueblo natal, en la sinagoga. ¿Recuerdas cuando Jesús regresa y le dan el rollo del profeta Isaías y dice que él se levanta, lee una porción de este libro, del rollo, y dice, esto se ha cumplido hoy delante de ustedes? Eso que él dijo aquella ocasión es esto que sucede también y que se cumple en este pasaje. Es lo que dice en Isaías 61, verso 1. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y es justo lo que le estaba diciendo, ¿sí?, lo que mandó decir Jesús a Juan, cuando les dice en el verso 22, id y haced saber a Juan lo que habéis visto, oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Es justo lo que dice Isaías en su profecía. Entonces, es muy interesante también ver que Jesús no solamente apela a las señales para validarse. Mira, ve lo que hice, sí soy yo. Sino que apunta a las profecías. Todo lo que había dicho Isaías, Jesús lo cumple al pie de la letra. La ley advertía que muchos soñadores de sueños podrían venir, ¿sí? Muchos podrían venir y hacer milagros y hacer señales. Pero su mensaje sería diferente. Y Jesús y Jehová dice, si llega un soñador de sueños, alguien que les dice, ¿sí?, ciertas cosas, hace señales o dice que va a hacer señales y se cumplen, o dice cosas que van a suceder y realmente suceden, dicen, no les crean, porque los quieren llevar a adorar otros dioses. Pero aún así, ahí aclara en esta ley el Señor y dice, pero yo lo dejo, yo permito que suceda esto. ¿Por qué? Porque los estoy probando sus corazones. Entonces la señal no es, ¿sí?, el centro del mensaje. No porque alguien haga una señal, es que es un profeta del Señor, es que es un enviado del Señor. No es así. Jesús pudo haber hecho 1000 señales, ¿sí?, pero si no estaban alineadas a la Escritura, a las profecías, pues no sirven de mucho las señales. Es por eso que Jesús no solamente les dice, digan a Juan lo que vieron, sino también lo que han escuchado. Entonces Juan seguramente va a las Escrituras y dice, se cumple todo lo que el profeta habló de él. Entonces, sí es. En verso 23 Jesús declara una bienaventuranza. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y este es el centro del asunto. Hay una bienaventuranza para aquellos que no hallen tropiezo en él. Porque la evidencia está, ¿sí?, así como también la certificación por medio de la Escritura.
O sea, tienes señales, tienes la escritura también que da peso a Jesús. Entonces, si tú todavía con las señales y lo que dice la escritura aún hayas tropiezo en Jesús, hay una maldición para ti. Uh-huh. El problema no es la falta de la evidencia, porque hay evidencia irrefutable. Los discípulos de Juan vieron todas estas cosas, ¿sí? Las vieron, las palparon, escucharon, estuvieron ahí de primera mano. Entonces, si hay un problema, ¿sí? Si hay alguien que halle falta en Jesús, después de haber tenido toda esta evidencia, después de haber corroborado con la escritura, su problema no es la evidencia, sino su problema es moral. El problema está en el corazón. ¿Por qué? Porque el hombre interpretará la realidad en base a sus presuposiciones. Si los milagros de Jesús, por ejemplo, no encajan con su perspectiva de lo que es el reino, entonces tenemos un problema porque Jesús no cabe en lo que nosotros ya establecimos en nuestras mentes y en la historia de la realidad que nos hemos contado. Entonces, es un problema moral, no es un problema de evidencia. Aquellos, por ejemplo, que dicen, Jesús no puede estar reinando en nuestro tiempo, no puede estar reinando ahora. ¿Por qué? Porque hay mucha maldad. ¿Qué no ves? Todo lo que sucede, ¿no ves la maldad? ¿No ves cómo el humanismo va avanzando? Y Jesús no puede estar reinando. Uh-huh. Entonces el problema es que Jesús no cabe en la historia que nos hemos contado acerca de la realidad. Uh-huh. Se está cayendo en una trampa de no creer en lo que dice la Escritura, porque estamos basando el reino de Dios en lo que creemos o en lo que entendemos. No puede ser que Cristo reine porque mis sentidos me dicen otra cosa, mis ojos me están diciendo que hay otra cosa, entonces no puede ser que Jesús esté reinando. ¿Sí te fijas? Entonces, es un problema moral, es un problema no intelectual, no es un problema de evidencia, sino es un problema moral. No queremos creer lo que dice la Biblia. No puede ser que Jesús reine, porque para que Jesús estuviera reinando, entonces, ¿sí? O sea, para que yo pudiera decir, sí, Cristo reina, es que, pues hay bienaventuranza en todo, ¿verdad? Tenemos salud, ¿sí? La economía va mejor que nunca, no hay enfermos, mira, todo es el Edén, ya estamos en el Edén, entonces eso quiere decir que Jesús está reinando, ¿sí? Si te fijas, entonces ya estás tú cuadrando el reino de Dios a lo que tú quieres creer y no a lo que dice la Escritura. ¿Y qué hay de cuando la Escritura dice que Jesús reina con vara de hierro? El reinar con vara de hierro es para apapacharte o es para, pues para darte mucha, no sé, mucha paz acerca de, mira, no hay problema en el mundo. No, sino vara de hierro implica que disciplina, y habla de juicio. Cristo reina con vara de hierro. Entonces, no necesariamente habla de que el mundo está a color de rosa, sino que el Señor está emitiendo juicios. Entonces, cuando vamos a la Escritura ya podemos decir, ok, es Él. Uh-huh. Así que Jesús declara una bienaventuranza por haber creído sin haber visto. Si tú declaras, Cristo reina, el Señor es el gobernante de la tierra, Él va llevando a su pueblo a la victoria y tú dices, pero no veo, pero creo lo que dice la Escritura, dice, hay una bienaventuranza. Porque no te estás guiando por lo que dicen tus sentidos, sino te estás guiando por lo que dice ¿qué? La Escritura. Si la Escritura nos habla de una restauración de todas las cosas, si la Escritura nos habla, por ejemplo, de que, como vimos la semana pasada en Isaías 65, que va a haber pecadores de 100 años que sean malditos, ¿a qué se refiere esto? Imagínate
un pecador viviendo en un orden social cristiano. Va a ser una maldición, literalmente, para él. Porque la realidad gobernante será la ley de Dios. Si tú crees en esto, que esto se irá desarrollando en la historia, ¿qué vas a empezar a hacer ahora? Pues a trabajar para llegar a eso. Para que aquellos que vengan delante de ti empiecen a seguir con la obra que tú empezaste. Pero si no creemos que eso vaya a suceder, pues vamos a dejar todo, pues no pasa nada, pues ya. Que los que vienen adelante pues hagan su trabajo, pues a mí me tocó pues sobrevivir en mi generación. Pero si creemos realmente para dónde vamos en la historia, entonces vamos a empezar a trabajar para eso. ¿Sí? Entonces hay una bendición para aquellos que no hayan tropiezo en él. Jesús declara una bienaventuranza, como les dije, por haber creído sin haber visto. Las señales, la escritura eran evidencia suficiente, pero el hombre en su corazón entenebrecido decide creer que Dios no puede estar reinando o no puede restaurar una nación. Juan no estaba dudando de Jesús, no estaba dudando si él era el Hijo de Dios, no dudaba de eso. Porque, ¿recuerdas? Juan fue el último profeta, el más grande. ¿Y qué está pasando con Juan en este momento? En este preciso momento que Juan manda a sus discípulos, tú dices, ¿por qué Juan no fue directamente? Porque Juan estaba preso. ¿Y por qué estaba preso, recuerdas? Por buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Él tuvo que preguntar cuál era la naturaleza del reino. ¿Eres tú? Porque pues sí, estoy viendo que no es el juicio que yo esperaba. ¿Eres tú? Él estaba preso, estaba encarcelado por haber denunciado, ¿recuerdas? A la casa real, a la élite. ¿Por qué? Por cometer actos indebidos. Un hombre que no estaba metido en la política, un hombre que no estaba metido trabajando para el gobierno de ese momento, él levantó la voz y denunció, no es correcto esto que tú haces, y lo llevó a la cárcel. Entonces Juan hace la pregunta queriendo saber, no si él es o no, porque sabe que él es por lo que había dicho cuando lo bautizó, sino que él le hace la pregunta en términos escatológicos o en términos que conciernen al futuro. Y aquí vemos un patrón interesante, en donde vemos que la gracia de Dios precede al juicio. En Sodoma pasó algo parecido, ¿recuerdas? Llegaron los ángeles, porque esa ciudad merecía ¿qué? El juicio de Dios, merecía la ira de Dios. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Fueron los ángeles y mostraron gracia para con la casa de Lot. La salvación llegó antes del juicio. Y la salvación muestra su grandeza justamente cuando va acompañada del juicio. Y esto es lo que vemos que sucede en los evangelios. Dios viene a su pueblo, lo sana. O sea, lo que está sucediendo en todos los evangelios, cuando tú los empiezas a leer, ¿qué es lo que pasa? Jesús sana, Jesús predica el evangelio, Jesús anuncia su reino, Jesús anuncia libertad, anuncia la liberación del pecado, saca demonios y después juzga. Es por eso que la Escritura nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana el Señor muestra su gracia, su misericordia. Y podemos ver en nuestro país, o sea, aplicarlo a nuestro país y decir, necesitamos que el Señor venga y haga justicia. Eso no quiere decir que el Señor no esté juzgando, ya está juzgando a este país. ¿Sí? Pero así como lo vimos a inicio de año, cuando
hablábamos acerca del juicio de Dios, que apenas es un toque liviano el juicio de Dios. Lo podemos ver así en nuestro tiempo. No es el juicio de Dios desatado sobre esta nación, sino vemos que hay misericordia y gracia. Todavía hay tiempo, ¿verdad?, de arrepentirse, hay tiempo de venir al Señor y después vendrá el juicio. Ese es el patrón que leemos en la Escritura. El Señor se compadece de su pueblo, el Señor anuncia, hay salud, hay restauración y juzga. Entonces, que el Señor nos ayude a confiar en Él y a descansar en que el gobierno está en sus hombros. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra y porque, Señor, no hallamos tropiezo en ti, Señor, porque reconocemos que tú eres el Rey de Reyes, que tu reino, Señor, está avanzando, está ensanchándose, Señor, en la historia, está creciendo, está avanzando, y que aunque nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, nos digan lo contrario, nosotros sabemos que lo que dices en tu palabra, eso es verdad, y no andamos por vista, sino andamos por fe. Ayúdanos, Padre, a poder pues seguir viviendo en estos términos de fe, de seguir trabajando para ti, para avanzar tu reino, Señor. Sabemos que el juicio y la salvación van de la mano y que te ha placido, Señor, darnos salvación, restaurarnos, darnos salud. Y, Señor, te pedimos también que tú seas bueno con este pueblo, con esta nación, que tú juzgues de acuerdo a tu justicia, Señor, y que, Señor, que sea un pueblo, una nación que te aclame como Rey de Reyes, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.